Hola a todos, estamos en Así Aconteció y hoy volvimos con una historia fabulosa sobre un hombre terco a decir no más. Vamos a ver si nos identificamos en algunas partes. El Señor le dijo a este hombre, levántate, porque a lo mejor estaba acostado o sentado, y vete para la gran ciudad de Niniva y pronuncia mi juicio contra ellos, porque se están portando mal, llegaron a tales grados de perversidad que es algo asombroso. Así que este hombre se levantó y uno dice, bien, se fue a hacerle juicio, se fue a hacer caso, se fue juicioso a hacer lo que Dios le pidió. A lo mejor no pidió pruebas, no dijo si será verdad o no será verdad, qué voy a hacer. No, se paró a hacer caso, pero no. Se fue completamente en la dirección contraria y llegó a un puerto que se llamaba Jope. Y allí encontró un barco que estaba listo para zarpar y él, muy orondo, pagó su boleto, se subió, habló con la tripulación y se fue allá a la bodega de abajo del barco a dormir. Pues a los minutos de haberse subido empieza este barco a moverse para acá y para allá. Y entonces todos se asustaron y dijeron, ¿qué pasó? Esto fue una cosa de repente. Y entonces los marineros empezaron a botar la carga así y todo para ver si el barco se estabilizaba y eso parecía que se fuera a quebrar en dos. Entonces el capitán se fue a buscar al que acababa de subirse, a Jonás, y le dijo, ¿tú qué haces ahí durmiendo? Tú deberías orarle al Dios Todopoderoso a ver si nos ayuda. Entonces los marineros estaban muy preocupados y echaron las suertes, me imagino que con cartas o con dados, no sé cómo lo hicieron, y la suerte para saber quién había enojado al Dios Todopoderoso o a los dioses. Y la suerte cayó en Jonás. Y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿En qué trabajas? ¿Qué nacionalidad tienes? Y él dijo, yo soy hebreo y yo le sirvo al Dios Todopoderoso, creador del cielo, del mar y de la tierra. La gente por lo general dice creador del cielo y la tierra, pero él te dijo el mar. Y estos hombres se llenaron como de pánico. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a morir todos por culpa tuya. Entonces le dijeron a él, ¿qué podemos hacer contigo? Entonces él dijo, no, lo único que pueden hacer es tirarme al mar. Y entonces ellos dijeron que no y trataron de llegar a la orilla a ver si se podían salvar todos, pero no se podía, así que decidieron hacerle caso. Y lo mandaron al mar. E inmediatamente lo mandaron al mar y el cuerpo de Jonás tocó el agua, la calma llegó completamente, el barco quedó estable y estos marineros dijeron, Dios mío, ese Dios realmente es todopoderoso. Y decidieron entregarle sacrificios y le entregaron la vida y recibieron todos a ese Dios y decidieron servirle al único Dios verdadero porque se dieron cuenta del gran poder que tenía. Y aquí empezamos a ver cómo empieza esta osadía que parece como una novela. Y empezamos a ver la provisión de Dios. Y la primera provisión de Dios en esta historia es un gran pez. Aquí no dice que es una ballena, pero se refiere como al gran pez en el que Jonás estuvo por 3 días y 3 noches. Y este es como en las películas que han mostrado una cosa y ahora nos van a contar lo que pasó un poquito antes. Vamos a ver el relato de un ahogamiento, donde la persona se está ahogando y se le empieza seguramente a llenar los órganos y los pulmones de agua y él empieza a hundirse y a hundirse y a hundirse y es una cosa que se las quiero leer. Aquí dice, entonces es cuando él empieza a sentir, dice, desde la tierra de los muertos te llamé. Tierra de los muertos porque claro, que el cuerpo empezó a llenarse de agua y empezó a bajar y a bajar y a bajar y se dio cuenta que se estaba muriendo. Y tú, Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, eso lo enrollaron así. Y tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Ahí empieza él a narrar cómo fue que se lo enrolló el agua y después empezó a sentir que bajaba. Y esta fue parte de su oración, dijo, oh, Señor, me has expulsado de tu presencia. Yo creo que sentir que Dios lo expulsó a uno de su presencia, creo que es el peor castigo. Yo no creo que le haya pasado eso, pero él lo dice. Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo trono. Me hundí bajo las olas. Está narrando lo que vivió. Y las aguas se cerraron sobre mí. Se imagina que él estaba sintiendo así que se cerraron como en una prisión. Habla que es una prisión que ya una vez se cierra ya no se puede abrir. Dice que llegó hasta la raíz de la montaña. Mejor dicho, este hombre fue bajando y bajando y bajando y nos está narrando la experiencia. Llegó hasta la raíz de la montaña. Y dice, tú, oh mi Dios, me arrebataste
de las garras de la muerte. Cuando la vida se esparció, elevé mi oración sincera al santo templo. Y dice, y aquí él hace un análisis, dice que si él le sirviera, a los que le sirven a los dioses falsos, le dan la espalda a las misericordias de Dios. Pero él sabía que la culpa era de él, que el error había sido de él, que había sido una desobediencia y su culpa completamente. Pero él sabía, porque conoció al Dios que le servía. Él sabía que le servía al único Dios verdadero. Así que él tenía ese entendimiento de que él no le estaba dando la espalda a las misericordias de Dios, que él estaba en una necesidad muy grande, ya había tomado mucha agua, ya se estaba ahogando, ya estaba perdiendo el oxígeno, casi la conciencia. Y ahí dice que él, como sirve al único Dios verdadero, él puede recibir las misericordias de Dios. Dice, y aquí empieza a prometer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos prometido? Si me sacas de esta, Dios mío, te prometo, si no me pasa tal cosa, si me sanas, si nadie me encuentra, si no se dan cuenta que hice quién sabe qué cosas, te prometo que iré a la iglesia todos los domingos, te prometo que todo lo que yo prometa lo cumpliré. Y entonces esto fue lo que él prometió. Yo te ofreceré sacrificios con alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Él lo sabía, lo tenía bien claro. Y ahí, en ese momento, es cuando dice la Biblia que el Señor le ordenó al gran pez, que yo me imagino que lo empezó a dirigir para que se llegara a la orilla, a la playa, que le dio la orden al gran pez que lo escupiera, que escupiera a ese hombre que tenía dentro. Y apenas ese hombre sale, después de haber narrado y de haber vivido esto, Dios le dice, a mí me da risa porque pues claro que no me pasó a mí, ¿no? Por eso me río. Y Dios le dice, levántate y ve a Nínive y entrégales el mensaje. No le tiene que volver a repetir el mensaje porque él ya tiene bien clarito cuál es el mensaje. Y él se levanta y va. Pero entonces uno pensaría, ¿qué fue? ¿Qué fue eso del pez? Si uno piensa en la historia de Jonás, uno piensa que el gran castigo fue que se lo engulló un pez, un gran pez. Y realmente ese no fue el castigo. El castigo tal vez estuvo, ni siquiera creo que, yo no sé, fueron consecuencias de sus propias decisiones. Él experimentó un ahogamiento, experimentó sentir que iba a morir debajo de esas aguas y que no había salida, que entraba en esa cárcel que no había salida. Y el pez realmente, cuando yo analizaba la historia o pensaba en la historia o la escuchaba, yo pensaba que el castigo habría sido que se lo comiera el pez, como un castigo. Realmente esa fue la provisión de Dios para este hombre. Porque a pesar de estar rodeado de agua y de estar en la profundidad del mar, allá llegó ese gran pez y lo engulló. Y le permitió estar dentro de ese cuerpo de este gran pez y poder como tener tierra firme. Yo no sé si hay tierra o piso, pero no está lleno de agua por dentro. No hay una inundación adentro de ese pez. Así que él podía respirar. Tan así que pudo estar 3 días y 3 noches en el lugar, adentro del pez. Entonces cuando uno piensa, que Dios lo castigó porque el pez se lo comió, no fue así. Tan es así que salió del pez sin hueso roto. No salió sangrado, no salió paralítico, no salió ciego, ni cojo, ni nada de eso. Parece que ninguno de sus huesos se quebró. Él pudo caminar, él pudo ir a cumplir su misión. Entonces uno se da cuenta, salió, me imagino que sucio, lleno de glucosa, lleno de goma, de esa cosa pegajosa, lleno de tantas cosas, pero no salió mordido. Primero porque dicen que los gran peces hay solamente una especie que tiene dientes, pero lo pudo haber maltratado, haberse quebrado, tantas cosas le pasaron y de verdad que Dios lo cuidó ahí. Entonces ahora le dice al hombre, ve, y ahora sí, ¿qué creen que hizo? Pues esta vez sí se quedó, mire, calladito que se ve más bonito. Y se fue y llegó a la gran ciudad y empezó a divulgar el nuevo mensaje, el mensaje que tenía. Y les dijo, a todos los ciudadanos de Nínive les informo que Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. Y toda la gente no se puso a decir, pero ¿por qué? No nos merecemos eso, qué injusticia. Nadie peleó. Todos sabían lo que habían hecho. Cuando uno ha hecho algo que no debe, en el fondo del corazón la conciencia le grita que lo que hizo estaba mal. Y esta gente era perversa, se trataban mal los unos a los otros. Y al oír ese mensaje, les entró como una convicción así del cielo y entendieron y se arrepintieron. Desde el menos importante hasta el más importante,
hubo en todos ellos una actitud de arrepentimiento, se pusieron esas ropas ásperas. El rey cuando supo dijo, no, ¿qué es esto? Él se quitó esa ropa que tenía, se puso la ropa áspera, se sentó en las cenizas y dio un decreto diciendo que todos tenían que dejar de comer y beber, que los animales deberían usar un luto, como me imagino que unas mantas o unas cintas negras, y que todas las personas debían vestirse de negro, y que todos debían orar al único Dios verdadero, a ver si de pronto él cambiaba de opinión y les perdonaba. Y Dios al ver eso dijo, wow, esta gente se arrepintió y Dios se llenó de misericordia y los perdonó. ¿Se imaginan eso tan genial? Dios, un Dios de misericordia. Pero este cambio de planes, ¿qué creen que Jonás sintió? No, estaba furioso, furioso, furioso. Decía, tengo una rabia. Y no decía rabia, decía enojo, pero yo creo que la palabra que él sentía era rabia. Tengo una rabia. Y le reclamó al Señor. Imagínense reclamarle al Señor después de que lo ha salvado de semejante ahogamiento que no experimentó hasta el final, ¿no? Le dijo, yo sabía desde que me lo dijiste en la casa. Eso no nos lo dijeron al principio, como en las películas, ¿no? Que había un detallito que no nos dijeron al principio. Pero cuando el Señor le dio la palabra para entregar, la profecía, Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Y por eso fue que se fue para Tarsis y no fue a hacer caso. No se fue para donde lo mandaron a Nínive. Y entonces aquí lleno de rabia y de verdad casi con odio, le empieza a decir a Dios, le empieza a decir al Señor como las cualidades que Él tiene, que tenemos un Dios tan hermoso, y le empieza a decir con rabia, y mire cómo le decía, por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, y que estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida, le dijo, quítame la vida, prefiero estar muerto que vivo, si lo que yo dije no se va a cumplir. Y se fue como un niñito chiquito en pataleta, pero esto era un adulto. Se fue para el lado oriente de esta ciudad, se hizo una enramada porque estaba haciendo mucho sol y se sentó a mirar. Era una parte alta donde él podría mirar toda la destrucción desde arriba, cómo la ciudad iba a ser destruida. Pero eso me confunde un poco porque uno dice, si ya sabe que Dios los va a perdonar, entonces ¿por qué se fue a mirar? Tal vez sentía que si él hablaba con Dios, Dios iba a decir, bueno, los voy a destruir para que se le quite el enojo. Pues eso no pasó. Y aquí vemos otra clase de provisión de Dios. Dios le mandó una planta, y la planta al lado de él empezó a crecer una planta como una enramada, así unas hojas que se abrían y como que le cubrían la cabeza, varias hojas, toda una enredadera así le creció como una planta arriba de él para que lo cubriera del sol, y eso a él sí le gustó. Y ahí siguió mirando, esperando a ver a qué horas empezaba ese juegos pirotécnicos de la destrucción de Nínive. Pero aquí viene otra provisión de Dios también. Dios, así como creó la planta, creó un gusano. Y el gusano se comió el tallo de la planta. Así que este hombre quedó desprotegido al calor. Pero viene otra provisión de Dios, porque a veces esas cosas nosotros las llamamos, no tanto yo, porque yo sí digo, yo creo que esto lo hizo Dios, y la gente me dice alrededor, a mí, la gente que está alrededor mío me dice, ay no, eso es casualidad. Y yo pienso, no es casualidad, porque miren estos ejemplos tan fabulosos. Dios también le proveyó el viento, entonces el viento venía y le soplaba a él porque estaba haciendo mucho calor y lo refrescaba. Y le mandó el viento. Pero de repente el viento cesó y el sol se hizo cada vez más caliente sobre su cabeza, y este seguía, pero muriendo, estaba más caliente por dentro que por fuera del rabionón que tenía. Y decía, el sol lo estaba quemando y él decía, es mejor morir que vivir así. Y entonces Dios le dijo, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿Por qué te enojas así? La planta creció rapidísimo y murió rapidísimo. Y tú no tuviste nada que ver con eso que pasó con la planta. ¿Por qué te enojas tanto por eso? En cambio le dijo Dios, en cambio yo conozco, yo sé que en la ciudad de Nínive hay más de 120,000 personas que viven en la oscuridad. ¿Tú crees que yo no debería tener compasión con ellos? Y ese es el final de la historia. ¿Ustedes qué piensan de una persona tan terca? ¿Por qué? Porque Dios mandó al profeta más terco que tenía, que yo creo que es el más terco que tenía. Tal vez lo mandó porque le quería dar una lección, porque le estaba manejando su terquedad, porque también aprovechó la situación para que los marineros entregaran su vida a Dios y ahora se comprometieron a servirle de por vida, y yo estoy segura que ellos lo cumplieron.
sería una sorpresa si no. Allá lo veremos cuando lleguemos al otro lado. Entonces uno ve las misericordias de Dios, ve el corazón de Dios, ve ese amor que tiene por todos nosotros y ve que por más que una persona le dé mal genio, si le pide a Dios, Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. A veces la gente lo tiene como en la mente de que Dios es un Dios tirano, malo, pero realmente miren la personalidad, miren las características de su ser. Todo lo que le dijo Jonás en esa rabia es verdad. Es compasivo, tiene un amor inagotable, nos perdona, nos tiene paciencia, nos ama con un amor que a veces uno no alcanza a entender. Así que yo te dejo con esta historia para que la pienses, porque a veces entramos en terquedades, a veces entramos en desobediencia, pero por más si nosotros ya servimos al Dios verdadero, pues acuérdate en los momentos difíciles de clamar a Él. Y si aún no sirves al Dios verdadero, tienes que recibirlo en tu ser, para que cuando las cosas fáciles, las cosas difíciles, las cosas misteriosas pasen, tú tengas quien te defienda, quien pelee por ti, quien te cubra, como hizo con Jonás. Y todas las cosas que nos pasan alrededor, esas coincidencias que uno pidió algo y llegó, que querías algo y te lo dieron, que tocaste la puerta y dijeron, mira, pasaron cosas milagrosas, no son casualidad. Aquí nos dieron muchos ejemplos. Que tengas una feliz semana y nos vemos muy pronto en Así Aconteció. Muchas gracias.